2025, ¿qué año más extraño y caótico ha sido? Al menos para mí, este año ha sido turbulento y que me ha hecho cuestionarme varias cosas. Y eso que apenas llevamos medio año, pero de todo lo que ha pasado en este año, me encontré con algo curioso, una canción que me haría reflexionar, perteneciente al reciente álbum de Bad Bunny, DTMF, y de todas las canciones de este álbum, del que les quiero hablar es la que lleva el mismo título del álbum. Sí, sé que es básico, pero, tengo mi razón, yo creo de corazón, que esta canción, engloba perfectamente un tema que al menos a mí, me ha costado una travesía de vivencias y emociones, superar. Debí tirar más fotos, la canción insignia del álbum, se siente a una canción diferente, comparado a lo que nos tenía acostumbrado Bad Bunny, misma sensación que te deja la canción de Nueva York, pero entonces, ¿qué fue lo que hizo que escogiera esta canción sobre otra? Y esto se puede responder con una sola palabra, nostalgia. La nostalgia es el sentimiento de extrañar una vivencia, una persona o una época, y se ha hecho común que hagan videos edits sobre personas o épocas a modo de nostalgia, recordando los buenos tiempos, tiempos que no fueron valorados en aquel entonces, y que con el pasar de los años y el cambio, se recuerda con nostalgia aquella época pasada, y la frase, debí tirar más fotos de cuando te tuve, engloba este sentimiento a la perfección, pero no es en sí la letra lo que me hizo decir, cabrón, hagámosle un video, sino, mi pensar y mis sentimientos al escuchar esta canción. Y para esto, tenemos que retroceder en el tiempo, 3 años, para ser exactos. Era el año 2022, la pandemia estaba llegando a su fin, y un joven cañada de 15 años, sin saberlo, viviría uno de sus años más caóticos y memorables de toda su corta vida, pero la época que más me marcó, fue en verano de ese mismo año. El inicio de todo, fue durante la segunda semana de vacaciones de Semana Santa. Para aquel entonces, mis amigos llevaban tiempo tratando de convencerme en salir a las fiestas, y para mí, era una idea completamente absurda, porque mis únicas motivaciones para existir era el Fortnite, pero esa semana justamente dije, bien, salgamos, ¿qué podría pasar en un solo fin de semana? Bueno, todo comenzó un viernes, siendo esta, mi primera fiesta de índole de peda, y bueno, como toda primera vez ese día fue un desastre, una casa normal, donde estaban más de 100 cabrones entre los 15 y los 20 años con el acceso a la bebida, nada podría salir mal, ¿verdad? Bueno, lo único que puedo decir es que la policía nos vino a acabar la fiesta, y bueno, tras esa experiencia donde caminé como 10 cuadras con mis amigos en la madrugada, llegaría el sábado, un amigo me había invitado a la boda de un familiar suyo, yo acepté, ya que pues, no salía, así que al llegar al evento con mi ropa de vagabundo, me dirigí a mi mesa y pasé los siguientes 50 minutos de mi vida comiendo bolillo y jugando Bodrio Royale, cuando de repente, veo a mi amigo llegar junto a una persona que en aquel entonces, llevaba un año sin hablarle, y debo admitirlo, yo me cagué de miedo a verla, y con varias asistencias de mi amigo, pude de nueva cuenta hablar con ella, y tras esa fiesta, hice algo que jamás creí que haría en mi vida, bailar. Sí, suena a que soy un amargado de mierda, pero debo aclarar algo, a mí no me gusta bailar. Soy una persona que se considera tarada para poder coordinar su cuerpo para un baile. Y tras ese baile, pasaría la fiesta con normalidad y al momento de despedirnos, en un intento de volver a la amistad que habíamos tenido con anterioridad, le propuse una salida, la cual me aceptó, acordando hacer la salida en junio, y tras eso, llegaría junio, salía más pedas con mis amigos, hicimos pendejadas a más no poder, reímos y tomamos como si ese fuera el último día de nuestras vidas, y aparte de eso, ellos fueron testigos de cómo este perdedor, dio su primer beso, y con mi amiga, comenzamos a hacer una rutina de salida, yendo a la Friki Plaza a jugar Smash Bros Ultimate, de ahí, nos hacíamos pendejos por todo el centro de la ciudad, reíamos, tirábamos chistes rancios, así hasta octubre. Fue una época maravillosa para mí, ya que había salido con mis amigos en 6 meses, más veces de las que jamás había salido antes. De alguna u otra forma, me había hecho a la idea de que sería para siempre, que las salidas siempre serían cada 2 semanas, pero ese mismo septiembre, la vida me dio una señal, de que eso no sería así para siempre. Ese septiembre, una fiesta de bienvenida de la prepa, una fiesta donde me pasaron las cosas más bizarras de mi vida, pero que de alguna forma, parecía ser un cierre a todo lo que se había iniciado en abril, ya que tras esa, las salidas se comenzaron a volver más distantes, siendo la última gran reunión un mayo del 2023, a su vez, que con mi amiga, las salidas siguieron hasta diciembre del 2022, siendo esa nuestra última salida, y casi la última vez que volvimos a hablar. Tras eso, las pláticas que antes eran largas y diarias, se volvieron espontáneas y cortas, así hasta el 2024, durante todo ese transcurso de tiempo, mi mente no podía procesar cómo es que todas esas salidas y diversión se habían acabado. De alguna forma, me fui amargando poco a poco con el pasar del tiempo, mis ganas de salir no dejaban de incrementar, pero pasarían los meses y no volvería a salir a una fiesta, y tras ese transcurso de tiempo, viví otro tipo de experiencias y anécdotas, volví a reír como antes, hacía pendejadas como lo hacía en aquel entonces. Fue ahí donde comprendí algo, nunca tuve esa época de risas y pendejadas como yo creía, en realidad siempre viví ese tipo de experiencias en mi vida, he hecho tonterías y me he reído de todo, pero el diferenciador era el momento que vivía, porque no era lo mismo que vivía cuando estaba en secundaria que cuando estaba iniciando la prepa, no era lo mismo cuando
cuando me juntaba con mis amigos de la secu que con mis amigos de la prepa, y de una forma, hoy en día, recuerdo con nostalgia aquellas escapadas que nos dábamos mis amigos y yo para jugar FIFA en un ciber, cuando hablábamos sobre fútbol en nuestras horas libres, cuando hablábamos de la morra que nos gustaba en aquel entonces y que al final no se llegaba a nada y cuando echábamos redes de fútbol en la cancha en la tarde. Es una época que sin dudas volvería a vivir, pero el tiempo no se detiene, el tiempo sigue su marcha y no perdona. Mis amigos y yo eventualmente crecimos y ahora nuestras salidas no son tan regulares como antes, y hoy en día entendí el por qué la canción me pegó más de lo que creía. Al escuchar la canción, me hacía regresar a esas épocas, de cuando salía a fiestas, de cuando salía con mi amiga o cuando salía al ciber a jugar FIFA, una lluvia de recuerdos y nostalgia, y cuando llega el final de la canción, te da esa sensación de regresar a la realidad, pero no un regreso que haría que una persona se entristeciera o enojara, sino que sientes una sensación de felicidad y nostalgia, porque aquellos recuerdos que atesoras con tus amigos o pareja, no necesariamente los recuerdos deben ser dolorosos, algunos recuerdos son lindos y agradables, y en vez de encasillarse en una sola época y de amargarte por no volver a revivir aquellos días de gloria, sino que verlos y decir, qué buenos recuerdos, bueno, excepto si es cuando te muerden una mano, eso ni aunque sea Henry Cavill lo salva.